Mateo, capítulo 6. Tened cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los demás para ser vistos por ellos. Si lo hacéis, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Por tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompetas como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por los demás. En verdad os digo que ya han recibido toda su recompensa. Pero cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los demás. En verdad os digo que ya han recibido toda su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no parlotéis sin sentido, como los paganos, que piensan que por su mucha palabrería serán escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno, porque si perdonáis a los demás sus ofensas, también vuestro Padre Celestial los perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar a los demás que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno no sea evidente a los demás, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones perforan y roban. Acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no perforan ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, cuán grandes serán las tinieblas. Nadie puede servir a dos señores. O aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué os preocupáis por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y sin embargo, os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo,
que hoy existe y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Así que no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas se os darán además. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio mal. Gálatas 5. Para libertad nos liberó Cristo. Manteneos pues firmes, y no os dejéis someter de nuevo al yugo de esclavitud. Mirad bien. Yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo no os servirá de nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a cumplir toda la ley. Vosotros, que intentáis ser justificados por la ley, os habéis separado de Cristo, habéis caído de la gracia, porque nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la justicia que esperamos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Lo único que cuenta es la fe que actúa por el amor. ¿Corríais bien? ¿Quién os cortó el paso para que no obedecierais a la verdad? Esa persuasión no procede de quien os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío en el Señor que no tomaréis otra postura, pero el que os perturba, sea quien sea, pagará la pena. Hermanos y hermanas, si yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué sigo siendo perseguido? En tal caso, el escándalo de la cruz habría sido suprimido. Ojalá esos agitadores llegaran hasta mutilarse. Vosotros, hermanos y hermanas, habéis sido llamados a la libertad, pero no uséis la libertad como pretexto para la carne. Al contrario, servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os destruyáis unos a otros. Digo pues, caminad por el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne, porque la carne desea lo contrario del Espíritu, y el Espíritu lo contrario de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne: inmoralidad sexual, impureza y desenfreno, idolatría y brujería, odios, discordias, celos, arrebatos de ira, ambiciones egoístas, disensiones, partidos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os prevengo, como ya os advertí, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también marchemos conforme al Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Romanos 12. Por tanto, hermanos y hermanas, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, no tengáis más alto concepto de vosotros mismos del que debéis tener, sino pensad de vosotros con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque, así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. Si el de enseñanza, en enseñar. Si es para exhortar, en exhortar. El que da, que lo haga con generosidad. El que preside, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sincero. Aborreced lo malo, aferraos a lo bueno. Amaos cordialmente los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia. No seáis perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Compartid con los santos que están en necesidad. Practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran. Llorad con los que lloran. Vivid en armonía unos con otros. No seáis altivos, sino acomodaos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. No os venguéis, queridos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, amontonarás brasas encendidas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, vence el mal con el bien. Lucas 12. Entre tanto, cuando una multitud de muchos miles se había reunido, de modo que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni oculto que no llegue a saberse. Lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado al oído en las habitaciones internas será proclamado desde las azoteas. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después no pueden hacer más. Os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de matar, tiene autoridad para arrojar al infierno. Sí, os digo, a él temed. No se venden 5 gorriones por 2 monedas, y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis. Vosotros valéis más que muchos gorriones. Os digo, a todo el que me reconozca públicamente delante de los demás, el Hijo del Hombre también le reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niegue delante de los demás, será negado delante de los ángeles de Dios.
A todo el que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os lleven ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que debéis decir. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le respondió: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Guardaos y estad atentos a toda avaricia, porque la vida no consiste en la abundancia de bienes. Y les contó esta parábola: La heredad de un hombre rico produjo abundantemente, y él pensaba: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar mis cosechas. Y dijo: haré esto: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y me diré: alma mía, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán la vida, y lo que has preparado, ¿para quién será? Así sucede con el que amontona riquezas para sí y no es rico para con Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos: no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros, por preocuparse, puede añadir una hora a su vida? Si no podéis ni lo más pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad cómo crecen las flores del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como una de ellas. Y si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. No andéis, pues, buscando qué comer o qué beber. No os inquietéis, porque las gentes paganas buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que las necesitáis. Buscad su reino, y estas cosas se os darán también a vosotros. No temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, un tesoro inagotable en los cielos, donde no se acerca el ladrón ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estad ceñidos y con las lámparas encendidas, semejantes a siervos que esperan a su Señor cuando regresa de la boda, para que, en cuanto llegue y llame, le abran al instante. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al llegar, encuentre velando. En verdad os digo que se ceñirá, los hará reclinarse a la mesa y se pondrá a servirles. Y si llega en la segunda vigilia o en la tercera y los encuentra así, dichosos serán. Pero comprended esto: si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, no dejaría que le asaltaran la casa. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pedro preguntó: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? El Señor respondió: ¿quién es pues el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su debido tiempo su ración de alimento? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar,
encuentre haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel siervo se dice, mi señor tarda en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, beber y embriagarse, vendrá el señor de ese siervo el día que no espera y a la hora que no sabe. Lo castigará severamente y le asignará su parte con los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara ni hace conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la conoce y hace cosas dignas de castigo, recibirá pocos. A todo aquel a quien se le dio mucho, mucho se le exigirá. Y al que mucho se le confió, más se le pedirá. He venido a prender fuego en la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pero tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, os digo, sino división. En adelante estarán 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Y decía a la multitud, cuando veis que se levanta una nube por el poniente, decís, enseguida, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y así ocurre. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no sabéis interpretar este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario ante el magistrado, procura arreglarte con él en el camino, no sea que te arrastre ante el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Eclesiastés, capítulo 2. Me dije a mí mismo, vamos, te probaré con el placer para ver lo que es bueno. Pero también esto resultó ser vanidad. A la risa dije, locura, y del placer, ¿para qué sirve? Decidí recrear mi cuerpo con vino y abrazar la necedad. Mientras mi mente me guiaba con sabiduría, quería ver qué era bueno que hicieran los hombres bajo el cielo durante los contados días de su vida. Emprendí grandes obras. Me edifiqué casas y me planté viñas. Me hice jardines y parques, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques para regar un bosque de árboles en crecimiento. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. Poseí más vacas y ovejas que ninguno de los que estuvieron antes de mí en Jerusalén. Amontoné para mí plata y oro, y los tesoros de reyes y de provincias. Me procuré cantores y cantoras, y los deleites de los hombres, un harén también. Me engrandecí y me superé más que todos los que me precedieron en Jerusalén, y mi sabiduría permaneció conmigo. No negué a mis ojos nada de lo que desearon. No privé a mi corazón de ningún placer. Mi corazón se alegró por todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi fatiga. Luego consideré todas las obras que habían hecho mis manos y el esfuerzo que me costó hacerlas, y vi que todo era vanidad y correr tras el viento. No hay provecho bajo el sol. Entonces volví a considerar la sabiduría, la locura y la necedad. ¿Qué más podrá hacer el que venga después del rey, sino lo que ya se ha hecho? Vi que la sabiduría aventaja a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene los ojos en la cabeza, pero el necio camina en tinieblas. Sin embargo, comprendí que a ambos les sucede lo mismo, y me dije,
El destino del necio me alcanzará también a mí. ¿Qué gano con ser sabio? Y me dije, también esto es vanidad, porque del sabio, lo mismo que del necio, no habrá recuerdo duradero. Ya vienen los días en que todo será olvidado. ¿Cómo muere el sabio? Igual que el necio. Entonces aborrecí la vida, porque me fue penosa la obra que se hace bajo el sol. Todo es vanidad y correr tras el viento. Aborrecí también todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, porque habré de dejárselo al que venga después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, tendrá dominio sobre todo el fire, fruto de mi trabajo, en que me afané, y en que empleé mi sabiduría bajo el sol. También esto es vanidad, y volví a desesperar de todo el trabajo con que me había afanado bajo el sol, porque hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y destreza, y ha de dejarlo como herencia a quien nada trabajó en ello. También esto es vanidad y un gran mal. ¿Qué obtiene el hombre de todo su esfuerzo y de la ansiedad con que se afana bajo el sol? Todos sus días son dolor, y sus tareas, preocupación. Ni siquiera de noche descansa su mente. También esto es vanidad. No hay para el hombre cosa mejor que comer, beber y gozar del bien en su trabajo. Y he visto que esto también viene de la mano de Dios, porque ¿quién podrá comer o quién podrá disfrutar sin Él? Al que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y alegría, pero al pecador le da la tarea de recoger y amontonar para entregarlo a quien agrada a Dios. También esto es vanidad y correr tras el viento.